Buenas tardes a todas y a todos. Cortito, Julieta Bandirani, en nombre de la Comisión Directiva de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, les agradezco la presencia. Les cuento que hemos tenido una semana muy intensa, que comenzó de a poquito la semana anterior, pero esta estuvo a full, con testimonios en todos los días prácticamente en la causa de la querella argentina contra los crímenes del franquismo, única que existe en el mundo y que trata de llevar justicia que hace tantos años la gente en el Estado español está necesitando. Y hemos tenido también, además de las testimoniales, visitas institucionales muy importantes, como la Comisión Provincial por la Memoria. Hemos estado con un grupo de diputadas y diputados de la oposición, vale decirlo. Nos ha recibido también la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy algunos de los integrantes de la delegación han tenido una entrevista con Josep Vives y Portel, representante del gobierno catalán en Argentina. ¿Qué más? Hemos estado en la ronda de madres de Plaza de Mayo y ahí hemos podido, los compañeros que han venido, Josu Ibarguchi, fue el portavoz de todos, agradeciendo a Madres de Plaza de Mayo el apoyo permanente. Tanta intensidad, la semana previa al 24 de marzo se reproducen actividades en distintos puntos de la ciudad y del conurbano. Hubiera sido más lindo que hoy tuviéramos una asistencia más, que hubiera más gente, pero bueno, precisamente previendo esa situación hemos decidido grabar la charla para luego poder difundirla, colgarla en las redes y que todo el mundo tenga acceso. Y nada más, muchas gracias y las dejo con Lucila Aragón Carrión, que es integrante de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina y es integrante de la Asociación Ciudadana contra la Impunidad del Franquismo en el País Valenciano. Y va a ser la moderadora de la charla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julieta. Y aprovecho para, creo que en nombre de todos mis compañeros y compañeras, agradecerte el esfuerzo, el trabajo y toda la dedicación que has desarrollado para que todo esto que has relatado anteriormente haya podido realizarse. Sin ti, seguro que no lo habríamos conseguido. Entonces vamos a pasar a presentar, a hablar de esta mesa y a presentaros a los componentes. Sabéis, el título es El crimen de desaparición forzada en el Estado español, Argentina, desaparición forzada en democracia. Voy a empezar, antes de presentar a los componentes de la mesa, recordando algo que Amnistía Internacional nos recuerda permanentemente. Este delito, el delito de desaparición forzada, vulnera al menos los siguientes derechos humanos. Vulnera el derecho a la vida, porque las personas pueden ser asesinadas o su muerte puede desconocerse. Vulnera el derecho de las personas a la seguridad y la dignidad. Vulnera el derecho a no sufrir detención arbitraria. El derecho también a no ser sometido a torturas. El derecho a vivir en unas condiciones humanas en la reclusión. El derecho a la personalidad jurídica, el derecho a un juicio justo, el derecho a la vida familiar. Todos estos derechos humanos, todos estos, son vulnerados por cada delito de desaparición forzada que se produce. Dependiendo de los contextos, este delito se ha vivido, se ha sufrido, se ha investigado e interpretado de maneras diferentes. Tenemos una oportunidad esta tarde, creo que muy valiosa, para, desde diferentes perspectivas, dotarnos de una visión poliédrica acerca de lo que ha representado en nuestras sociedades, tanto en España como en Argentina, el delito de desaparición forzada. Yo creo que tenemos una mesa realmente de lujo.
Estoy rodeada de unos compañeros que realmente es un gozo presentarlos y compartir este tiempo con ellos. Voy a empezar a nombrarlos por el orden que después van a intervenir. Tengo a mi izquierda, no estoy seguro de si es a la izquierda ideológica también, pero a las dos, sin duda. Tengo a mi izquierda a Daniel Galán, que es el representante de la plataforma de familiares de víctimas del franquismo del cementerio de Paterna en Valencia. Ahora, después nos comentará, es nieto de un desaparecido en los primeros años de la represión franquista. Tengo a mi derecha a Miguel Mezquida, que es arqueólogo y el director de la Asociación Científica Arqueoantro, que es una de las asociaciones que más experiencia y trabajo ha desarrollado en el proceso de exhumaciones de fosas comunes en al menos el país valenciano, pero también en parte del Estado español. A su lado está Javier Iglesias, es biólogo, es también antropólogo del equipo, es director antropólogo también de la Asociación Arqueoantro y trabaja en la Universidad Autónoma de Madrid. A su lado está Manuel Sánchez Moreno, es historiador y doctor en Derecho y creo que es también docente en la Universidad Internacional de La Rioja. Y en el extremo está el compañero Santiago Valeciartúa, que es abogado y docente de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en derechos humanos, actual secretario de Prevención de la Violencia Institucional en la Defensa Pública de Santa Fe. Bueno, pues como veis, tenemos una mesa magnífica y vamos a empezar con unas intervenciones. Vamos a ver cómo son de breves, ¿no? Pero bueno, la idea es que con todos ellos nos podamos hacer una visión de conjunto que después nos permita, pues con algunas intervenciones y preguntas, terminar de afinar, ¿no? Es decir, toda la información que ellos nos puedan aportar sobre este delito que, como antes comentaba, creo que es uno de los delitos más crueles y más terribles de nuestras sociedades, que además repercute no solamente en las víctimas, sino repercute en toda la sociedad y repercute en la vida, ¿no?, de tantas personas. Bueno, pues sin más, le doy la palabra a Daniel, que tiene que hablar también aquí para que la grabación esté correcta. Y Daniel, tiene la palabra. Vale. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Gracias otra vez a la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires por el espacio y por la acogida. Y nada, yo he venido integrando esta expedición de víctimas del franquismo a Buenos Aires, básicamente pues a continuar reivindicando la justicia que nuestro país nos niega. En España hemos agotado la vía judicial en todas las denuncias que hemos hecho, se han elevado al Tribunal Constitucional y han sido desestimadas también. Ya no nos queda ningún recurso que hacer allí, entonces nos ha tocado de venir a Argentina pues para seguir potenciando que esas denuncias lleguen a buen puerto algún día. Ya en 2018 presentamos 560 denuncias de adhesión a la querella argentina de otras tantas víctimas de la represión franquista y a su vez 12 querellas en los juzgados de Paterna sobre otras 12 víctimas también y sus victimarios, las cuales han sido también totalmente desestimadas y no hay ningún modo de que prosperen de ninguna manera. Entonces nos ha tocado de venir aquí a Argentina para pues eso, para potenciar y para que eso se llegue a cumplir algún día. Las testificaciones han sido bastante positivas a mi modo de ver. Y bueno, pues esperamos, tenemos la confianza de que se puedan resolver de alguna manera, no en un plazo muy breve, porque entendemos que ya la justicia de por sí es bastante lenta, cuando ni más, si no está de parte de resolver el tema, pero pues tenemos la esperanza de que algún día pueda llegar a ser así.
Así que nada, he venido en representación de más de 750 familias que agrupan en la plataforma de familiares de las víctimas de fosas de Paterna, y todas ellas ya prácticamente exhumadas, no identificadas, pero todas ellas ya prácticamente exhumadas, porque en estos últimos 8 años ha habido una aluvión de exhumaciones, gracias al compromiso de las instituciones valencianas en exhumar esos cuerpos, y están el 75%, yo diría que está ya, de las víctimas de Paterna están ya exhumados y en fase de identificación. Así que nada, esa ha sido mi misión en este viaje, y de momento pues está siendo bastante provechoso. De momento nada más. ¿Quieres comentar algo con respecto a tu abuelo? Es que me voy a extender más de la cuenta. Bueno, te dejamos un poquito. Bueno, venga. Mi abuelo era alcalde pedáneo de su pueblo por Izquierda Republicana. Ese fue el motivo por el que en cuanto terminó el golpe de Estado, pues fueron a detenerlo. La guerra termina el día 1 de abril y el día 24 lo detienen. Lo llevaron a la cárcel de Requena durante 4 meses, y el resto del tiempo hasta octubre del 40, el 23 de octubre del 40, que lo asesinan, estuvo en la cárcel modelo de Valencia. Los juicios y toda la parafernalia que se montaba en torno a las víctimas era toda una farsa, es decir, no había ningún tipo de garantía judicial. Eran personas que no eran militares y estaban juzgadas por un tribunal militar mediante consejos de guerra cuando estábamos en periodo de paz, y las sentencias, como digo, eran inapelables, y pues se fusilaban sin más y se metían en el cementerio de Paterna. Mi abuelo en concreto estaba en la fosa 128, un pozo de 2x2 y de 6,5 metros de profundidad, que tenía en su interior 107 víctimas, mi abuelo y 106 personas más, en 6 sacas distintas. Me imagino que todo el mundo lo sabe, pero si no sabéis lo que es una saca es el periodo concreto de asesinato de un número de personas. Saca que sacaban de la cárcel para llevar a un paredón y para matarlos. Entonces ahí en esa fosa habían 6 sacas distintas, y en una de ellas estaba mi abuelo. Creo que nada más, por no extenderme. Muy bien, pues luego en todo caso le preguntamos algunas cosas más. Pues Miguel. El micro. El micro. Espera, que te voy a poner esto. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí de nuevo. La verdad que hemos estado unos días muy a gusto y nos sentimos como en casa. De hecho, tenemos un poquito de pena de irnos. Estamos un poco cansados, eso sí que es verdad. Como decía Julieta, han sido unos días muy intensos y estamos algo cansados, pero bueno, intentaremos dar el último toque para intentar empujar un poco más esto. Voy a intentar brevemente mostraros imágenes y un poco explicaros más o menos utilizando el mismo power que tenía preparado para explicar en la testificar, para que os hagáis una idea de cómo las desapariciones forzadas son intrínsecas al golpe de Estado. O sea, el golpe de Estado no se entiende, y la posterior guerra, ni el franquismo, sin ese intento por acabar con la población, digamos, social que se enfrenta a estas oligarquías tradicionalistas españolas, que son las que dan el golpe de Estado. Voy a pasar un poco del contexto. Bueno, más o menos lo sabéis, la mayoría. Hubo 150.000 víctimas por parte de la represión franquista, y un poco con los estudios de Paul Preston pues podemos ver, aunque estas cifras están ya un poco desfasadas porque se habla de 130.000, y actualmente con los estudios actuales ya estamos llegando a 150.000 víctimas republicanas fusiladas por los franquistas. Este es alguno del mapeo de las víctimas. Podéis ver como en Andalucía, que prácticamente no hubo guerra en gran parte de la comunidad autónoma, en el
el sur del mapa de España, hubo casi 50.000 víctimas. Sin apenas haber víctimas del lado contrario. Sí que es verdad que en otras zonas, como la Comunidad Valenciana, las víctimas están equiparadas, la República ya aguantó hasta el final, y sí que hubo también procesos de purga, digamos, de la gente que se había alzado contra la República. El principal problema es que en nuestro Estado siempre ha habido unas víctimas, las que ganaron la guerra, que el Estado siempre ha estado a su lado, pero por otro lado los vencidos, las víctimas de los vencidos, prácticamente hasta bien entrada la democracia no han tenido la posibilidad de recuperar los restos, ni han tenido cierta, no completa, es lo que hemos estado estos días hablando aquí, cierta posibilidad de repararse, pero repararse solo a nivel humanitario. Hemos visto, y con las charlas de estos días que hemos tenido por ahí, después las testificales, lo que hemos intentado demostrar es que desgraciadamente la justicia no llega la posibilidad humanitaria de recuperar los restos, como Daniel, de su abuelo, pero no llega a la justicia. Mientras, por el otro lado, el Estado puso todo de su parte, se gastó millones de pesetas de aquella época para reparar a las familias. De hecho, pues es comúnmente conocido que a las familias de los caídos se les montaba un estanco para que la familia, pues después de haber tenido algún fallecido, pues tirara adelante, ¿no? En cambio, el resto de las familias de los vencidos, pues eso no existió. Las exhumaciones no las hemos inventado ahora 4 jóvenes que nos hemos puesto a exhumar fosas, ni los que nos han precedido, tipo como Paco Echevarría. Las exhumaciones se hacen desde el momento de acabar la guerra. Desde el 39 están exhumándose víctimas, pero volvemos a lo mismo, solo unas víctimas. Y se creaba de los caídos a mayor gloria del dictador para llenarlo de, en teoría, compañeros, aunque al final hayan acabado víctimas también de los republicanos, cuando en ningún momento las familias dieron la posibilidad ni la orden de que se enviasen allí. Desgraciadamente, las familias de los republicanos no pudieron empezar ningún tipo de traslado, digamos, mínimamente no clandestino hasta la transición. Sin embargo, bueno, el golpe de Estado del 81 detuvo eso, y prácticamente hasta el año 2000 y las primeras leyes de memoria no se pudo arrancar los procesos de exhumación. Aquí tenéis fotografías de las familias de aquella época, de Paterna. Por suerte, pues bueno, llegaron las exhumaciones científicas y desde entonces hemos podido recuperar 15.000 víctimas de las 150.000 aproximadas que se hablan, ¿no? Para entender esa represión intrínseca a la dictadura, vemos, y es lo que intentamos mostrar en la testifical, que hay diferentes fases de esta represión. Hay una primera represión más caótica, que es la que se da al principio del golpe de Estado, una represión que se llama en caliente, pero de todas maneras está clarísimo el intento de limpieza, ¿no?, de purga de una clase social con unas ideas que no es la que, claro, las oligarquías tradicionalistas de esta España pues querían. Nosotros hemos estado sumando de este tipo de represión pues varios casos, algunos de ellos en Teruel y en Granada, que son zonas en las que caen enseguida en manos franquistas, y en estos casos muchas veces no hay ni registro de las víctimas, no hay un acta de defunción en los juzgados, porque son gente que está señalada porque eran sindicalistas, eran políticos, y conforme llegan las tropas franquistas a esas poblaciones, lo que hacen es cogerlos, los llevan a una zona apartada aquí al lado del río Turia y los fusilan, ¿vale? Y desgraciadamente pues hasta la actualidad, con los estudios y las investigaciones de las distintas asociaciones de memoria, en este caso Pozos de Caudé, que es una de las más antiguas de España y que sobre todo se mueve por la provincia de Teruel, pues gracias a su investigación nosotros pues pudimos hacer esta actuación y recuperar los restos de 5 víctimas, que en este caso pues tuvimos la gran suerte de poder identificar a las 5, ¿vale? Este, digamos, es el final que todos deseamos para los casos de exhumación. Desgraciadamente no siempre puede ser así. En Nihuelas, por ejemplo, que es un caso muy similar, en este caso, por ejemplo, no teníamos ni siquiera los nombres de todas las víctimas, porque son fusiladas y no se sabe ni siquiera quiénes fueron fusiladas allí. Solo hemos podido recuperar el nombre de 8 de las personas que allí fueron inhumadas. Y bueno, pues siguen los procesos de investigación y hemos podido identificar a una de ellas, que si tenemos buena suerte intentaremos entregarlo en breve.
Conforme avanza la guerra, se van dando distintos casos de violaciones de derechos humanos, ya no solo contra la población civil, sino también contra los militares republicanos. Desde luego hay un incumplimiento total de las convenciones de Ginebra y los cuerpos de los soldados republicanos son abandonados en los campos de batalla. Los hemos podido documentar porque somos unos pocos equipos que exhumamos combatientes junto con Aranzadi de manera sistemática, el abandono de estos cuerpos en el frente de Levante sobre todo y también en el frente de Madrid, que hemos trabajado, y tenemos peticiones para todos estos puntos, desde Aragón, Guadalajara, Extremadura. El tema de los combatientes es una locura. De hecho, no hay ni siquiera cifras totales por, digamos, zonas de combate de desaparecidos. Y es uno de los principales problemas que tenemos a la hora de trabajar en estas zonas, ¿no? Sí, no se me oye bien, ahora mejor. Y bueno, en el frente de Levante pues hemos actuado en todas estas zonas y bueno, hemos recuperado 109 cuerpos. El problema es que en estos casos es muy difícil hacer identificaciones porque hay, como os digo, miles de desaparecidos y actualmente, aunque es la asociación más nombrosa con la que nosotros colaboramos, hay más de 102 familias en la asociación de familiares del Frente Levante. Claro, es como buscar una aguja en un pajar, y si hay 5.000 desaparecidos en el Frente Levante, pues tenemos solo 100 familias, y en ese caso la probabilidad de identificación es muy difícil. En estos casos los cuerpos aparecen normalmente bastante en mala conservación, están sepultados de cualquier manera, al lado de caminos en los que apenas a veces quedan restos, han sido removidos, los coleccionistas de elementos e indumentaria militar van y les cogen. Hemos sabido de médicos forenses que en los años 80 iban a profanar las tumbas para hacer colecciones osteológicas. Bueno, lo de los combatientes es una locura. La represión franquista empieza a sistematizarse entre el año 37 y el 38, cuando el gobierno franquista se funda, digamos, lo que se llama el gobierno de Burgos, y a partir de entonces empiezan a instruir juicios sumarísimos contra las víctimas. Es una manera de legalizar, ¿no?, esa represión. Y es a partir de ese momento cuando se dinamiza y se sistematiza perfectamente la ejecución de víctimas, normalmente vertebrándose desde las capitales de las ciudades, ¿no?, de las provincias, y en algunos casos algunos pequeños juzgados que hay a nivel comarcal. De esa manera se van vertebrando las ejecuciones conforme va digamos, avanzando la guerra. Y por ejemplo Castellón es un ejemplo en el que las tropas franquistas llegan en el año 38 y ya están ejecutando. Pero esto, el problema es que se alarga no solo durante la guerra. Esta sistematicidad es la que, conforme acaba la guerra, podemos ver perfectamente, por ejemplo, en los casos de Paterna. Paterna, digamos, que es en la Comunidad Valenciana el epicentro de la represión franquista, y donde podemos demostrar que esa sistematicidad es aún mayor. Este es el número total de víctimas de la Comunidad Valenciana, dentro de las 150.000, y Paterna representa pues un tercio de la represión en la Comunidad Valenciana. Y aquí, en este caso en concreto, en Paterna, los fusilamientos empiezan justo al acabar la guerra y se prolongan hasta el año 56, casi 20 años después de acabar la guerra. Y bueno, como está comentando Daniel, en Paterna, por ejemplo, pues hemos encontrado, como os comentará Javier, pues fosas de masivas con más de 100 víctimas, donde pues bueno, por suerte hemos tenido buenas cifras actuales de identificación, y estamos, después de haber exhumado 1.391 víctimas de las 2.237, pues estamos en unas casi 200 víctimas identificadas a día de hoy, y en algunos casos hemos hecho entregas en zonas tan lejanas como Burgos. Hay víctimas, como decía antes Javier, que estábamos en una entrevista, en Valencia acaba gran parte de la población que está intentando huir de la República por los distintos puertos, y encontramos que en las fosas de Paterna pues hay gran cantidad de víctimas de todo el Estado español. Alicante es un ejemplo muy similar al de Valencia, pero esto no acaba aquí. El problema es que durante
una parte del franquismo, siguen combatiendo contra el régimen grupos armados, y esa represión se alarga no solo los años posteriores a la guerra, sino casi hasta los años 60, en las zonas donde quedan grupos que combaten el franquismo. Y hemos visto que en estos casos la represión se recrudece contra las familias de los guerrilleros, y se vuelve a hacer una represión como la del principio de la guerra. Es una represión caliente, un poco turbia, en la que se hacen atestados de la Guardia Civil. Es muy interesante la documentación que se puede encontrar, pero el grado de violencia contra las víctimas vuelve al momento del año 36. Y en Granada y en Teruel pues hemos encontrado pues algunos de estos casos. En concreto, en Cúllar recuperamos 5 víctimas aún desconocidas, porque no se sabe quiénes eran. De hecho, muchas veces se piensa que no eran ni maquis, era gente de la sierra que estaba trabajando recogiendo esparto, pero aplicándoles la ley de fugas, la Guardia Civil entraba al asalto y fusilaba a quien se le encontraba por el medio del camino. Primero disparar y luego preguntar. Y uno de los casos que para nosotros ha sido un poco cumbre en nuestra forma de trabajar fue el de Teófilo Alcoriza, que además fue una familia que tuvo que pelear mucho tiempo a nivel político contra la alcaldesa que había en Valencia, que impidió la exhumación y le hizo perder la subvención un par de veces, pero bueno, con el cambio político que ya se ha revertido en Valencia pudimos intervenir. Aquí podéis ver a Baltasar Garzón, que estuvo impulsando esta causa cuando el gobierno local impedía la exhumación. Y bueno, con la suerte que cuando cambió el gobierno en la ciudad de Valencia pues pudimos intervenir y poder localizar a la víctima, que estaba autopsiada. Fue una de las pistas que encontramos, porque en estos casos curiosamente era como una manera de encubrir ese asesinato, porque lo judicializaban y les hacían las autopsias a gente que habían asesinado de distintas maneras. En este caso, por ejemplo, a Teófilo Alcoriza supuestamente se había ahorcado en la prisión, y decían el registro consta como asfixia por suspensión, y en fin, estas cosas que no se las cree nadie, pero bueno. De alguna manera pues era la manera de encubrir el asesinato, y si bien pudimos identificarlo y entregarlo a la familia. Pero bueno, desgraciadamente, a pesar de que las cifras son muy buenas a nivel de exhumación, y estos años pues los equipos técnicos hemos estado trabajando mucho, el problema es que llegamos al momento de la justicia, ¿no?, que es una parte del culmen de nuestro trabajo, y desgraciadamente nos topamos con un Estado que, aunque hagamos los trabajos de la manera más científica posible y que seguimos los protocolos internacionales y nacionales para que se judicialicen los casos, pues las fuerzas del Estado quedan los casos por prescritos, y por eso estamos aquí. Muy bien, pues muchas gracias. A ver si te coronamos. ¿Puedes sacar tu presentación? Sí. ¿Quieres sacarte este? Sí, pero déjame el cable. Si no, venga por ahí. Si no, voy a estar. ¿Es este, no, Javi? Sí. Así. Bueno, pues Javier Iglesias, adelante. Sí, bueno, buenas tardes. Igualmente ¿El qué? ¿Me oís bien? Sí. Bueno, igual así estoy más cómodo. Buenas tardes. Lo primero también agradecer a todo el mundo que nos ha estado echando una mano en esta semana tan intensa y tan emocionante y tan importante, creo, para mucha gente, pero también para nuestro equipo en general, con Arquidantro, con la posibilidad de poder exponer los trabajos que hemos llevado a cabo desde el año 2012 en todo el territorio, sobre todo del País Valenciano, pero como ha dicho Miguel, que ya os ha indicado, otras provincias también nos hemos movido por ahí.
Igual que Miguel tenía preparada una presentación de cara a la declaración, que finalmente pues no expusimos, pero la idea que tenía era exponer datos, ¿no? En estos años hay una cifra que además salió redonda, que probablemente hoy ya se haya modificado a medida que vamos avanzando con los trabajos, que son 1.700 víctimas las recuperadas en la supervisión de otros organismos para, bueno, pues es que es lo que corresponde, no sé cómo explicarlo, pero hay laboratorios que no lo están y que, bueno, no es que hagan mal su trabajo, pero la seguridad la tenemos precisamente en esa acreditación, ¿no?, a la hora de identificar. Como normativas, pues nuestro trabajo está totalmente descrito en la Ley 22/2022 del 19 de octubre, o Ley de Memoria Democrática. Digamos que es el paraguas principal, aunque, como ya sabéis, bueno, hoy mismo, esta mañana, nos hemos enterado que ya han derogado la ley en Valencia y la han cambiado por otra cosa que veremos a ver. Y bueno, en Aragón también hemos sufrido esa situación. A la hora de aplicar protocolos, pues la ley, igual que la ley anterior del 2007, presenta un protocolo de actuación para investigación de restos de víctimas de la Guerra Civil Española del franquismo, que principalmente se basa en el protocolo de Minnesota, como dice ahí, para la investigación de muertes potencialmente ilícitas de Naciones Unidas, que es donde tenemos descrito pues cuáles son los pasos que debemos llevar desde que abrimos una fosa común hasta que se entregan los restos, ¿no? Además, hay otra serie de protocolos, como los que nos ha presentado el Comité Internacional Cruz Roja o el equipo argentino de antropología forense, que bueno, al final pues tiene mucha relación y presentan pues todas las herramientas necesarias para llevar a cabo estos trabajos. A la hora de aplicar metodologías en antropología forense, pues también nos basamos en esas normativas o en esos métodos que recomienda la Asociación Española de Antropología y Odontología Forense. A la hora de dar datos, pues igual que Miguel, dividimos la declaración en 4 grandes bloques. Las fosas comunes de la represión franquista en caliente, pues la intención era precisamente mostrar eso, ¿no? Cuántas víctimas, cómo pues el patrón ha sido prácticamente el mismo desde su inicio, ¿no? La fosa de Villastar, del 28 de agosto de 1936, presentaba 5 cuerpos, todos ellos con impactos de proyectil en el cráneo, en el postcráneo. La fosa 3 de Albarracín, en el cementerio de Teruel, fue la primera fosa que descubrimos en el cementerio, buscando otra fosa que ahora os mostraré. Pues nos encontramos esos 10 víctimas asesinadas presuntamente el 27 de agosto de 1936, porque al año siguiente volvimos a entrar y descubrimos otra fosa más, que es esta de aquí, con 19 cuerpos del 25 de agosto de 1936. Es decir, íbamos a por una fosa y de repente nos llevamos 2 más, y con suerte la que buscábamos es la fosa número 1, que es una fosa compuesta por 12 mujeres y 13 mujeres, perdón, y un marido de una de ellas, del pueblo de Cella, ¿vale? El pueblo de Cella está muy cerca, a ellas se las llevaron junto con sus maridos, ellos los fusilaron en Gea de Albarracín y a continuación las subieron al pueblo, a Albarracín, y allí las fusilaron, las enterraron. Y si todo va bien, este año pues podremos exhumar esa fosa. Para que os hagáis una idea, este es lo que sería el cementerio civil de Albarracín, y donde están situadas las fosas que son, pues eran todas del mismo estilo, ¿no? Y todavía tenemos también otros fusilados en el cementerio y familiares que nos han reclamado. La fosa de Bronchales, del 18 de octubre del 36, 3 personas que fueron detenidas por miembros de Falange y fusiladas en un campo de labor. Esta fotografía es muy impresionante, porque esto es una máquina, una mixta, esto es un coche, y bueno, la familia tenía claro que era este el lugar. Allí les dijeron que los habían enterrado, cuando realmente el lugar era este de aquí. Peinamos todo esto durante un montón de días hasta que dimos con los restos y con lo poco que quedaba de la fosa, porque bueno, estaban a muy poca profundidad y el arado pues arrasó con los restos.
En Iguelas, también otras casualidades, buscábamos una fosa de 1947 de 6 personas, que ya ha comentado Miguel, que sacaron de sus casas, las fusilaron en una zona cercana, y la Guardia Civil inventó un informe para justificar los crímenes, que si eran bandoleros, guerrilleros, etcétera. Y allí, pues la casualidad fue que buscándolos a ellos, pues nos dimos con la fosa común del 36 del cementerio de Nihuelas. Anterior, en el caso de combatientes de la guerra civil, no me voy a extender mucho, es un proceso que llevamos desde hace ya 11 campañas, ¿no? Casi 15 años. Este año es la 12. Buscando esos restos que nos reclaman, pues, esa asociación de familiares, donde, bueno, pues hemos encontrado 109 cuerpos, creo que es como mínimo los que hemos recuperado, y en este caso pues simplemente pues quería indicar estas fosas ya parcialmente exhumadas de soldados que se rendían y inmediatamente eran fusilados por las tropas franquistas. No tardaron mucho en muchos días en hacerlo. En algunos casos, pues es muy curioso encontrarte restos completos, abandonados, que sí que estaban enterrados en ese momento. Entendemos que estos cuerpos fueron enterrados por sus propios compañeros. Sin embargo, muy cerca de ellos también encuentras restos en reducción o enterramientos secundarios, porque los cuerpos fueron abandonados a merced de los animales y demás por las tropas franquistas, y posteriormente, meses después, enterrados pues de la manera que veis allí, ¿no? Hemos visto muchísimos tipos de traumatismos por metrallas, impactos de proyectil, incluso por bayoneta, cortes en huesos. Y una cuestión también muy llamativa son los casos de los niños soldados que hemos recuperado, niños que acompañaban, como el de la imagen, a las tropas para hacer labores de intendencia, de correo, de cocina, y que también pues morían en el campo de batalla o los fusilaban. Eso ya no lo sabemos, no creo que fuera así, pero bueno, también es una zona donde hubo un combate bastante potente, pero también han aparecido. En el caso de las fosas inmediatamente acabada la guerra civil y inicio del franquismo, como ejemplos pues hemos puesto el cementerio civil de Castellón, un cementerio que está dando muchísimos problemas a la hora de hacer la identificación genética por el estado de conservación, y por supuesto pues Paterna, que no me voy a extender mucho, pero llama mucho la atención estas cifras, ¿no? Desde 1939 al 42, cerca de 2.093 víctimas fusiladas en la tapia del cementerio, y entre el 43 y el 56 144, ¿vale? Nosotros hemos recuperado 916 de las 1.391 que se han recuperado estos años por diferentes equipos, y se han identificado 197. Para que os hagáis una idea de qué es Paterna, generalmente las fosas comunes miden 2 metros por 2 metros con una profundidad variable, lo que comentaba Miguel: cuerpo, cal, tierra, cuerpo, cal, tierra, ¿no? Este es el caso de la fosa del abuelo de Daniel, con 6 metros, casi 6 metros y medio, donde pues aparecían, bueno, fue un trabajo bastante dificultoso. La fosa más antigua, excavada por nosotros el 7 de noviembre de 1939, contenía un solo esqueleto, pero aparecía abundante munición. Estos son ejemplos, la 21 con 16 víctimas. A medida que vamos avanzando, en esta fosa, aparte de encontrar 2 mujeres, también tenemos el primer caso, creemos casi seguro que es un caso de tortura por estas heridas que han aparecido en los extremos externales de las costillas, de 7 costillas, donde bueno, pues se aprecia una pequeña regeneración ósea que da a entender que esto se tuvo que producir en cautiverio, casi con toda seguridad. Tenemos que confirmar el tiempo que pasaron todas las víctimas en la prisión. Bueno, así como otros ejemplos, pues ya las grandes fosas a partir de finales del 39, la 112 con 98 cuerpos, la 115 con 144 cuerpos. Fijaos cómo aumentaron el volumen de la
fosa para albergar más cuerpos, la 115 con 144 víctimas. Fijaos los compañeros aquí abajo, la imagen es brutal de cara a mostrar esas grandes fosas, ¿no? En algunos casos es común encontrar cráneos con hasta 6 impactos de proyectil, algo muy raro. Entendemos que no es el tiro de gracia, sino que son un ensañamiento bastante importante, ¿no? La 113 con 50 cuerpos, la 111 con 150 cuerpos, la 114, la mayor excavada en el cementerio de Paterna, con 176 cuerpos. Y abundantes materiales y objetos asociados. El 80% de las víctimas estaban maniatadas, aparecían maniatadas. Y muchísimo material bélico con evidencias muy claras. Y en el caso de las víctimas ya del finales de los años 40, únicamente pues las fosas de Cúllar, que ya ha explicado Miguel, y el caso de Teófilo Alcoriza, que efectivamente es la presentación que no había completado, perdonadme, pero ya las ha explicado Miguel. Vale, pues muchas gracias. Se me ha olvidado un detalle, creo que muy importante. Sí. Nada. Es decir que en la parte de todo lo que ya he dicho sobre su formación académica, representa a la Asociación de Bebés Robados, todos los niños. Todos los niños robados son también mis niños. Y en calidad de experto en esta materia ha testificado en el juzgado. Vale, pues sí, además he testificado hoy. He pasado muy mala noche, porque claro, la inquietud, ¿no? Los nervios, el miedo a... Bueno, el miedo no, pero sí ese pellizquito, ¿no? Y he declarado durante 4 horas. De modo que, no les voy a tener aquí 4 horas contando la historia, pero estoy un poco así sobrepasado y igual me tiro 4 horas aquí hablando de... Seguramente, ¿no? Bueno, pues a mí me gustaría empezar haciéndole un guiño al compañero que va a terminar de presentar y hablar de esa mítica rueda de prensa que dio Videla, que como ustedes saben fue uno, ¿no? de los, digamos, el cabecilla, ¿no? de la primera junta militar de la dictadura cívico-militar en Argentina. Cuando le preguntaban en esa rueda de prensa a los periodistas sobre el fenómeno de las personas desaparecidas, ¿no? qué pasaba con esas personas, ¿no? Y este señor, os recomiendo que lo busquéis porque está en YouTube, hay por muchos sitios, decía, pues es que un desaparecido es un desaparecido. Si estuviese vivo tendría un tratamiento X, si estuviese muerto tendría un tratamiento Y, pero está desaparecido, está como en un limbo, ¿no? Y de alguna manera eso es lo que pasa con el crimen de desaparición forzada, ¿no? El crimen internacional de desaparición forzada, ¿no? De hecho es un crimen que viene de la época nazi, ¿no? Con el decreto Noche y Niebla, si mal no recuerdo, ¿no? Que es como muy gráfico y muy poético, entre comillas, a pesar de lo terrible de ocultar el paradero de una persona, ¿no? Y es verdad que ese paradero se puede ocultar, ¿no? Mediante la eliminación física de esas personas, como nos han contado los compañeros de Arqueoantro, pero también con la desaparición identitaria. Y ese es el caso de la apropiación de niños y niñas y el robo de bebés durante el franquismo, la transición y la democracia. Y digo esto porque los últimos casos los tenemos en la década de los 90. En la década de los 90. Es el ejemplo perfecto de el triunfo del régimen franquista respecto a leyes y a cambios sociales y culturales que pretendía hacer. Es aquello que dijo el dictador que murió en su cama, lo he dejado todo atado y bien atado,
Pues evidentemente cuando hablamos de bebés robados lo constatamos también con otros crímenes, ¿no? Por ejemplo, las personas que recibieron tortura durante la transición y los primeros años de la democracia a causa de la violencia policial, ¿no? Claro, esta extensión temporal del crimen hace que, del crimen de desaparición forzada aplicado, ¿no?, al robo de niños y niñas, hace que bueno, pues vaya evolucionando a lo largo de los años del franquismo y en su transmisión, ¿no?, a lo largo de la democracia y a través del velo de impunidad que se construyó en la transición democrática, ese pacto de silencio, ¿no? Y es un poco lo que hemos venido a hacer desde la asociación aquí Argentina, ¿no?, a presentar un informe pericial de contexto que enmarca ese crimen, primero como un crimen de género, como un tipo de violencia contra las mujeres, y luego como lo que acabo de contar, un crimen que traspasa y desafía todos los marcos temporales que podemos tener en nuestra cabeza estereotipados respecto a la dictadura franquista, que no terminó ni en el 75 ni con la Constitución del 78. Todos, yo creo que, bueno, los compañeros han aludido, ¿no?, a esa fosa con 13 mujeres fusiladas, ¿no?, pero existía una violencia sexuada, una violencia de género politizada, ¿no?, porque el régimen tenía una idea de las mujeres en contra totalmente de la idea que tenía la República, ¿no?, de poner en valor a las mujeres, sacarlas al espacio público, concederle derechos y libertades y liberarlas del yugo patriarcal del marido o del padre, ¿no? Todo eso implica una preterización de las mujeres que va acompañada de una violencia, ¿no?, una violencia que es más evidente o es más física, podríamos decir, durante los primeros años del franquismo, durante la posguerra, y que durante los últimos años y en la transición, sin dejar de ser evidente y sin dejar de hablar de mujeres torturadas en comisarías por parte de las fuerzas policiales, sí que, bueno, pues estaba un poquito más encubierta, sin dejar de perder intensidad, ¿no? Todos recordamos a las mujeres rapadas, todos recordamos a las mujeres que le ponían una banderita roja, ¿no?, para señalar que eran rojas, ¿no?, que eran sospechosas de rojas. Todos conocemos historias de esas mujeres a las que se les aplicaba, se les hacía beber aceite de ricino y se las paseaba por las plazas y por las calles de los pueblos y de las ciudades. Todos conocemos también que eran obligadas a barrer las plazas de los pueblos, las iglesias, ¿no? Aquí la Iglesia Católica tiene un papel fundamental, y también que sufrieron el robo de bebés, el robo de sus hijos y de sus hijas desde los primeros años, desde la guerra civil, en principio, ¿no? Entonces, digamos que el régimen despliega toda una serie de legislación de represión contra las mujeres que está fundamentada en ese nacionalcatolicismo, en esa unión entre el Estado y la Iglesia Católica, que hace que el franquismo sea un fascismo clerical, un nacionalcatolicismo. Es decir, junto con el ultranacionalismo consustancial a todos los fascismos, un ultranacionalismo, la patria, ¿no?, excluyente hacia todo tipo de otra nacionalidad, otro sentir dentro de la propia patria. Junto a eso se juntaba ese dominio, ¿no?, de la moral católica más conservadora. Eso, junto con la pseudociencia, con esas teorías, ¿no?, que también muchos de ustedes sabrán, porque es una figura también muy mediática, aunque no es la única, del señor Vallejo Nájera, ¿no?, psiquiatra militar del régimen, que junto con las políticas pronatalicias de Francisco Franco genera, ¿no?, una eugenesia negativa, una eugamia que no consistía en matar como la eugenesia negativa, ¿no?, por ejemplo, del régimen nazi, sino que consistía está basada en el conductismo y en la reeducación para modificar ese gen rojo.
Ese es el eje central, esa pseudociencia de la eugenesia que comienza con Vallejo Nájera, pero que sigue a lo largo del franquismo con una serie de instituciones y una serie de personajes como López Ibor, como el psiquiatra López Ibor, avanzando el tiempo, y que pertenecen a toda una pura sangre, que era de lo que realmente se trataba, ¿no? Yo todavía más, hombre, mira que he tenido en mis manos, ¿no?, los libros de Vallejo Nájera, de López Ibor, de sus colaboradores, ¿no?, y todavía me parece distópico, me parece de ciencia ficción, me recuerda a series, ¿no?, como por ejemplo El cuento de la criada o similares, ¿no? Era como mujeres que parían, que estaban ahí para procrear y que sus hijos les eran arrebatados, ¿no? Todo esto en una trama en la que las instituciones franquistas estaban por medio, estaba la Iglesia, estaban el registro civil, y bueno, pues por mencionarles, ¿no?, algunas instituciones que ponían en práctica esta eugamia a lo largo de todo el franquismo, no solamente en el primer momento, pues podemos señalar, por ejemplo, ese patronato de protección a la mujer. Lo estoy viendo así al azar por no soltarle todas las instituciones que le he soltado a la pobre secretaria judicial esta mañana, que estaba tomando nota. El patronato de protección a la mujer, que comienza en 1941 y está perviviendo hasta 1984. O sea, en plena ya democracia, ¿no? Y que presidido por doña Carmen Polo de Franco, la Collares, ¿no?, creo que la llamaban, ¿no?, por poner una nota lúdico-festiva a todo esto. Su objetivo era vigilar a las mujeres caídas, ¿no?, que eran tanto esas mujeres rojas al principio, pero luego también todas aquellas que se salían, avanzando el franquismo, del patrón de mujer, ¿no?, las que tenían hijas solteras, las que escapaban de la tutela del marido, del padre, etcétera, etcétera, ¿no? Como que el foco, sobre todo a partir de los 50, se va desdibujando o se va ampliando de la lucha contra el gen rojo a el control de toda la sociedad, ¿no? Una vez que en el 45, entre el 45 y el 55, una vez que tenemos controlado el tema del marxismo y tal y cual, y la ley de responsabilidades políticas, se deroga y se matiza, ¿no? Bueno, pues digamos que toda la sociedad española se convierte en objeto de este crimen frente a esa oligarquía, a esa élite franquista que demandaba niños, bebés recién nacidos, porque era una auténtica vergüenza que una mujer no pudiese tener hijos biológicos, porque el papel que designa el franquismo a las mujeres es procrear, es el hogar. Y bueno, pues ahí empieza toda una metodología, ¿no?, de que a las mujeres a las que, por supuesto del régimen, ¿no?, porque tenían que educar como Dios manda, y los valores nacionalcatólicos, pues les hacía, por ejemplo, ponerse un cojín para disimular, para simular un embarazo delante de la sociedad, ¿no?, pues teniendo amañado que luego le iban a entregar a un bebé recién nacido. Estoy saltando mucho porque no les quiero abrumar con muchos datos, ¿no? Otra cuestión del tema, ¿no?, del registro civil, ¿no? Había una ley que permitía absolutamente modificar el registro civil de los niños sin padres. Es decir, permitía, negro sobre blanco, cambiar el nombre y los apellidos y vulnerar la identidad. Tenemos también el tema de el parto anónimo, ¿no? Mujeres, madres solteras, por ejemplo, que para evitar la vergüenza que suponía tener un hijo sin estar canónicamente casadas, le ofrecían la posibilidad, entre comillas, de tener a ese hijo de manera anónima, de modo que se borrase toda trazabilidad biológica y toda vinculación con la madre, ¿no? Era una ley que no se derogó hasta 1999 y por orden del Tribunal Supremo, que la declaró inconstitucional. Es decir, se derogó por mera jurisprudencia, no por una acción del poder legislativo de la Cámara, ¿no? Es algo realmente tremendo y que ejemplifica hasta dónde llegan los
madre mía, lo que hablo, hasta dónde llegan los tentáculos, ¿no?, del franquismo, ¿no? Y luego se puede establecer. Claro, muchas veces nos dicen, bueno, pero es que no había una política de Estado, o no había un decreto que se publicase en la Gaceta o en el BOE a posteriori, ¿no?, que dijese los niños tal cual, pero sí había multitud de leyes que decía que los niños se debían educar en familias afines al régimen y en el nacionalcatolicismo. Eso y las instituciones, que también están las funciones en los decretos, y los testimonios que tenemos, demuestran por sí que hubo un plan sistemático. En Argentina, me corregirán los compañeros argentinos, pido disculpas si meto la pata en algo, me sabrán corregir. En Argentina no se encontró ningún documento, salvo los, bueno, pues como nosotros, ¿no?, que tenemos las leyes fundamentales del reino, ¿no?, que hablan de esa familia cristiana, de la tutela de los niños, que las tiene siempre el Estado, que los niños se los puede quitar el Estado a los padres si no cumple, si no lo educan en el régimen. Bueno, pues en Argentina tampoco lo hubo, y se demostró que hubo un plan y una práctica sistemática, que para mí es un concepto que acuña Abuelas fundamental y que también se puede ver. Pues yo creo que en España, y con esto ya termino, hubo un plan con toda esta ideología nacional católica, con toda la legislación que va desde cambios de identidad de niños hasta por ejemplo, el parto, ¿no?, el parto anónimo, o las leyes de adopción, ¿no? Tenemos una ley, ¿no?, que reforma toda la adopción en 1986, que dice que quería acabar con el odioso tráfico de niños. Es decir, el Estado era plenamente consciente en el 86 de que algo estaba pasando, ¿no? Y que luego se convirtió en una práctica social, ¿no?, en una práctica que va de los espacios de excepción, como eran las cárceles, como eran los preventorios, como era el patronato de la mujer, que estaba a nivel local en todas las localidades, en todas las ciudades, a los lugares naturales de la maternidad, como eran clínicas y hospitales públicos y privados, ¿no? Y eso demuestra esa pervivencia del franquismo más allá del propio franquismo. Y eso no era una mera transacción económica, ni era un negocio entre particulares. Eso puede ser una consecuencia, pero la ideología de reeducación estaba presente tanto en la época de la posguerra, con Vallejo Nájera, como en los últimos casos de robos de bebés. Y, bueno, me callo ya porque podría... Gracias. Sí, vamos a abordar bastantes las pedradas, las ideas que vienen a la cabeza después de oír todas estas explicaciones. Cuando hablamos de desapariciones de personas, de víctimas, ¿no?, a mí lo primero que me viene a la cabeza es algo que vi el otro día. No te preocupes, yo te lo sujeto. Ah, muy bien, perfecto. Te corto, pronto. Al ver el memorial de todas las personas desaparecidas y asesinadas aquí en Argentina, ¿no?, que había una especie de paréntesis entre lo que eran las víctimas a partir del golpe y las víctimas anteriores al golpe. Y las víctimas anteriores al golpe también eran consideradas como víctimas, y desapariciones de entonces eran consideradas también como desapariciones. Digo esto porque en el Estado español esto es una raya infranqueable. Es decir, las víctimas existen sobre todo o bien en relación con la guerra civil o bien después, pero en la dictadura lo que son las víctimas de todos los grupos que se alzaron en resistencia, en armas, fueran anarquistas, fueran nacionalistas, fueran comunistas, fueran socialistas, estos están excluidos absolutamente de la calificación de víctimas, salvo lo que se denominó el maquis, ¿no?, producto en cualquier caso de un acuerdo político en la estrategia de lo que entonces fue el Partido Comunista a nivel internacional. Pero es imposible hoy en día reconocer el carácter de víctima
y rendirle los mismos honores a una persona del FRAP, a una persona de ETA, a una persona de los grupos anarquistas, a una persona de los grupos nacionalistas que lucharon durante 40 años contra el franquismo, ¿no? Entonces, esto es una diferencia que a mí me pareció, al ver aquello, esencial. Digo, ¿por qué allí estos siguen siendo considerados como alimañas, ¿no? Mientras que aquí en Argentina son considerados como héroes que lucharon contra una dictadura, ¿no? Entonces esta era la primera reflexión que me surgió. La segunda tiene un poco que ver también con los dos ejemplos que se han mencionado aquí, uno el de bebés robados y otro el de torturas, ¿no? Dos aspectos que han atravesado no solo la dictadura, la transición y el presente, sino el anterior a la dictadura también existía esas redes. Entonces, la guerra, la dictadura, la transición y la actualidad, llegando en el caso de los bebés robados hasta el 1992 y Tiempo. sí, y bueno, y lo de la tortura, porque esto claro a uno le saca de quicio, ¿no? La tortura, según informes oficiales encargados por el gobierno vasco a instituciones dependientes de la Universidad Pública de Navarra y del País Vasco, ha existido como mínimo hasta el año 2014. Esta es una continuidad que atraviesa también, lo mismo que la de bebés robados, la historia de las últimas décadas, sin pararse en fechas que tengan que ver con aprobaciones de la Constitución, con guerras del 36 al 39, etcétera, etcétera. Y todo esto está sin incluir en alguna medida en lo que es muchas veces nuestro análisis de las desapariciones de la gente, de las torturas sobre la gente y las violaciones de derechos humanos sobre la gente. Y es un capítulo a recuperar, yo creo. Ya le quito el micro. Yo no sé si el compañero al que hemos saludado nos quiere decir alguna cosa. Me tomo el... Sí, bueno, sí. Gracias, claro. Primero, agradecerle muchísimo a Julieta la amabilidad de habernos invitado. Luego, un reconocimiento a ella. Indudablemente, gran parte de toda esta causa, ella tiene muchísimo que ver, y si no fuera por ella, difícilmente, así como hizo mención recién nuestro querido amigo militante de los derechos humanos, que la militancia es, en definitiva, algo que mantiene viva la llama. Julieta es quizá la llama más encendida de toda la llama de la causa. Por eso lo quiero plantear aquí. Y no hay duda que antes de dejar la palabra, pues sé que acá te sacan el micrófono rápido, el tema político no es menor. Nosotros en la Argentina estamos viviendo una situación muy especial, una situación de reivindicación de todo lo que tiene que ver con los derechos ampliados, al revés, ¿no? Vinieron a desampliar derechos. Esta palabra no existe, pero me gusta incorporarla a nuestro idioma. Vinieron a desampliar derechos. Y dentro de todas esas búsquedas de sacarnos derechos conquistados, que forman parte de la lucha histórica de todos los argentinos, entra también en discusión todo este tema de la jurisdicción universal, los derechos humanos, y alguna visión que tiene que ver con la contracara de los derechos humanos, que los derechos humanos forman parte del garantismo, de la puerta giratoria, del zafaronismo, como algo despectivo, cuando en verdad todos los que somos parte del mundo jurídico sabemos claramente que no hay derechos sin garantías, no hay derechos sin garantías. Pero más allá de eso, viene una vuelta de tuerca, la discusión de la cantidad de desaparecidos, otra vuelta de tuerca que el partido militar está dentro del poder, en representación también de la vicepresidenta, que claramente lo asume como un rol político que tiene, un mandato de las fuerzas que lo encarna ella, y esto no es menor al momento de discutir en qué momento estamos respecto a la causa. Porque, y ya que hay muchos españoles aquí y de otras nacionalidades dentro de España, lo quiero decir, es muy difícil para España sentir que el país
colonizado investigue y revuelva los trapos sucios del país colonizador. Esto desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista, aparte de la dimensión política, hay una dimensión jurídica. Impedimentos por la falta de cooperación de España. España no coopera en nada en esta causa, en nada, todo lo contrario. Y se está desvaneciendo más allá del esfuerzo militante de todos ustedes que hacen por venir a seguir encendiendo la llama. Y aquí una jueza que por suerte sigue plantándose con un tema tan importante como es tener abierta la querella argentina. La realidad es que si no conseguimos esa cooperación en España, difícilmente esta causa avance. Por eso la militancia de ustedes es tan importante allá. Por eso es tan importante que sigan moviendo todo lo que tiene que ver con la acción colectiva, la acción organizativa como un elemento de lucha, porque verdaderamente si no conseguimos entre todos es perforar esta especie de muralla que han puesto, difícilmente aquí podamos avanzar. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera intervenir. Bueno, aquí Adriana va a pedir primero la palabra. Sí, yo, bueno, creo que les había comentado, yo me presenté como querellante por el asesinato de mi abuelo. Mi abuelo fue un desaparecido en 1936, a él se lo llevan de su casa, o sea, y lo entierran en una fosa el 9 de octubre del 36, lo exhumamos el 9 de octubre del 2011. Y a mí me costó muchísimo llegar a esto por el silencio, porque no se habla, por el terror que impuso el franquismo, y creo que eso también es un problema que llega hasta nuestros días. Yo de mi abuelo hoy contaba, no tengo ni una foto. A mi abuelo lo olvidaron directamente por el terror que daba el solamente decir su nombre. Y creo que, bueno, eso también es una política que se fue extendiendo y tampoco hubo demasiada organización por este silencio que se impuso y que el franquismo impuso. Fue un plan sistemático. Yo cuando fui a España a exhumar a mi abuelo dije, esto fue un terrorismo de Estado, yo no puedo hablar de guerra, mi abuelo se lo llevaron de su casa y bueno, y por eso cuando a mí me llega la partida de defunción, dice que fue muerto en la lucha nacional contra el marxismo, con total impunidad. Y cuando lo sacamos de la fosa, con los casquetes de bala, con heridas de arma blanca, presentando todo en el ayuntamiento, a las 48 horas me dicen, los hechos presentados no constituyen delito. Eso fue en 2011, en Ponferrada del Bierzo. Así que hay mucho para trabajar. Los que tenemos familiares, yo pude exhumar al mío, pero hay más de 100.000 creo todavía para exhumar. Esto hay que difundirlo. La historia de España, yo tengo una asociación de memoria histórica que presido, pero la formamos para eso, para que se den a conocer todas las historias, para que se sepa que en España hubo un genocidio silenciado hasta nuestros días, digan lo que digan, y que hay que saberlo. Todo esto tiene que salir a la luz, y estas causas, bebés robados, fosas comunes, no sé, trabajo esclavo, tantas causas que han estado tan silenciadas este tiempo, tienen que saberse. Así que yo les agradezco muchísimo, yo lo siento, compañeras y compañeros, que estamos peleando por lo mismo, que el océano nos une en esta causa, así que les agradezco. Autoridad policial para intentar acusar de terrorismo a gente que quizá cometió algún delito, que no lo cometió, pero que en cualquier caso no hay terrorismo. Esta es la justicia, la cúpula, hablo de la cúpula, luego hablaré de tantos jueces y juezas en España que trabajan honradamente, me refiero a esa cúpula, que es la que marca una mirada sobre la justicia, sobre la interpretación de las leyes. El hecho de que la querella tenga que estar en Argentina, no en España, no es una cuestión jurídica, es una cuestión política. No es una cuestión de que las normas no amparen, es una cuestión de que los que tienen que interpretar esas normas lo hacen de tal manera para bloquear la investigación de algo que debería avergonzar a una sociedad democrática en el siglo XXI. España ha presidido la Unión Europea en el último semestre.
El Estado que preside la Unión Europea, que parece ser que es la panacea de los derechos humanos en el mundo, resulta que lo que hace es bloquear una causa como esta, una causa general además, y obliga a los familiares, a las plataformas, a los activistas a abrir a la Argentina, a buscar amparo. Eso debería avergonzar a cualquiera. Entonces, ante eso, y para que no ocurra lo que comentaba usted antes, yo creo que se necesita, primero, que ustedes continúen, claro que sí, que la jueza Servini continúe, claro que sí, pero ustedes necesitan que la política les ayude. Que la política, pero les ayude de verdad. En España siguen habiendo dos Españas. Las dos Españas de Machado siguen existiendo. Y creo que hoy más que nunca. Cuando escuchamos según quién, ¿no?, del Partido Popular, ya no hablo de Vox, esto lo dejo aparte. Pero cuando hablamos del Partido Popular, según que escuchamos, ¿no?, incluso la mirada hacia una ley como es la memoria democrática, ¿cuál es el discurso? Corramos un tupido velo, la transición política, miremos hacia adelante, ustedes lo que quieren es abrir viejas heridas. Ah, pero ¿se cicatrizaron esas heridas? ¿Se cerraron alguna vez esas heridas? Por lo tanto, hay una responsabilidad política de otras formaciones políticas que creo que deben defender esa causa y que deben defender esa causa para que España sea realmente una democracia plena. Hasta que eso no ocurra, el Estado español no será una democracia plena. Lo ha demostrado en los últimos años, en el caso del procés en Cataluña, claramente, evidentemente, indubitadamente, pero ya dejo aparte eso. Ustedes representan otra cosa con 150.000 personas desaparecidas. Y eso exige una respuesta, y exige una respuesta, repito, política, mucho más allá de la justicia. A nosotros nos van a encontrar en esa lucha. Estamos interpelados en esa lucha, pero somos quienes somos, ¿no? Somos, pues sí, somos Cataluña, somos una nación, pero no tenemos las herramientas de un Estado para obligar a eso. Pero vamos a estar empujando tanto como sea posible. Muchas gracias. Nos está terminando el tiempo por el espacio. Yo creo que tienen que irse también los compañeros a coger el avión y vamos a terminar, si os parece, con una colaboración que le pedimos a Gabriela que nos haga, recordando pues con Mario Benedetti a los desaparecidos. Espera. Con esto. Ponte ahí. ¿Necesitas dos micros? Parece ser que sí, es para grabar, supongo. Pero me voy a poner el otro lado mejor, pero así queda por el otro lado. Pues pensaba que sí, pero... Vale, estamos. Perfecto. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. Cuando empezaron a desaparecer, como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro. Allá en el sur del alma es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
Muchas gracias, Julieta. Buenas noches. Volveremos.